La historia que vas a presenciar ahora no es algo normal, vas a desear siempre que te hagan una revisión de equipo, quédate hasta el final porque vas a sentir lo que sintieron estas dos personas. El aire frío del amanecer cortaba la piel como cristal, pero para Gael, era el mejor momento del día. Bajo el cielo que pasaba el negro albañil, el patio de entrenamiento cubierto de la azotea del rascacielos se convertía en su santuario. Hoy, su santuario tendría un invitado inusual y, francamente, exasperante, Damián Ferrer, el CEO de Industrias Ferrer, un hombre tan acostumbrado a mandar que parecía considerar la gravedad una sugerencia personal. Damián llegó tarde, como siempre, envuelto en ropa deportiva de marca que probablemente costaba más que el coche de Gael. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, y sus ojos, de un azul glaciar, destellaban con impaciencia a pesar de la hora temprana. Ferrer, saludó Gael con un asentimiento seco. Vestía su uniforme de entrenamiento habitual, pantalón de chándal gris oscuro y una camiseta ajustada negra que marcaba sus músculos forjados por años de disciplina. Gael. Espero que esto valga la pena, replicó Damián, estirándose con una gracia sorprendente para un hombre que pasaba la mayor parte del día sentado en un sillón de cuero. Marco insistió en que debía conocer de primera mano el nivel de preparación de mi equipo de seguridad personal. Puf. Gael ignoró el desdén en la voz de Damián hacia Marco, el subjefe de seguridad, un hombre competente pero con una ambición que olía a peligro a kilómetros. La seguridad personal, señor Ferrer, no es un juego ni una formalidad, dijo Gael, su voz baja pero firme. Es la diferencia entre la vida y, bueno, entre seguir liderando su imperio y un titular desagradable. Damián resopló, pero una chispa de curiosidad brilló en sus ojos. Impresióname, entonces. Gael asintió. Empezaron con ejercicios de calentamiento, movimientos fluidos y precisos que Gael realizaba con facilidad mientras Damián se esforzaba por seguir el ritmo, maldiciendo en voz baja cada vez que un músculo protestaba. Luego pasaron al cuerpo a cuerpo. Gael explicó los fundamentos, postura, equilibrio, cómo usar el peso del cuerpo. Al principio, Damián era desgarbado, confiando demasiado en la fuerza bruta. Gael lo derribaba una y otra vez, con movimientos controlados que nunca llegaban a lastimarlo, pero que siempre lo dejaban en el suelo. No es solo fuerza, señor Ferrer, explicó Gael, extendiéndole una mano para ayudarlo a levantarse por enésima vez. Es técnica. Anticipación. La frustración de Damián era palpable, pero Gael notó que no se rendía. Había una tenacidad bajo esa capa de arrogancia. Empezó a prestar atención, a escuchar las instrucciones de Gael, a observar sus movimientos. Gael ajustó su agarre, mostrándole cómo bloquear un golpe. Sus manos se encontraron, piel contra piel. A pesar del frío, Gael sintió un calor inesperado extenderse por sus dedos. Damián lo miró por un instante, el azul de sus ojos encontrándose con el verde profundo de los de Gael. Por un segundo, el arrogante CEO desapareció, dejando al descubierto a un hombre simplemente presente. Así, susurró Gael, manteniendo el contacto por un latido más de lo necesario antes de soltarlo. Ahora intente usted. Las sesiones de entrenamiento al amanecer se volvieron una rutina. A medida que pasaban las semanas, Damián mejoraba. Su arrogancia no desapareció del todo, pero se matizó con un respeto reacio por Gael. Y algo más. La tensión física del combate, el contacto constante, la intimidad forzada de aprender a confiar en el otro para no salir herido, crearon un vínculo extraño entre ellos. Damián empezó a quedarse después del entrenamiento, a veces solo para conversar trivialidades mientras se recuperaba. Gael descubrió que el CEO no era solo un rostro bonito y una chequera gorda. Tenía una mente aguda, un humor cínico y una sorprendente vulnerabilidad que rara vez mostraba. La atracción era un campo de minas. Gael era profesional, inquebrantable. Su trabajo era proteger a Damián, no involucrarse con él. Pero la proximidad constante, los cuerpos sudorosos en el entrenamiento, las miradas que duraban demasiado, estaban erosionando su resolución. Una tarde, después de una particularmente intensa sesión de sparring, Gael estaba guardando el equipo cuando Damián se acercó. Gael, dijo, su voz un poco ronca. Hay algo que necesito discutir contigo. Algo personal. Gael se giró, el corazón latiéndole con fuerza. Sí, señor Ferrer. Damián tragó saliva. Por primera vez, Gael lo vio nervioso.
Deja las formalidades, por favor. Es Damián. Hizo una pausa. Se trata de la revisión del equipo. Gael frunció el ceño. La revisión del equipo la tenemos programada para la próxima semana. No, no esa revisión, dijo Damián, dando un paso más cerca. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Marco insistió en que debía entender a fondo cómo funciona cada pieza de defensa personal, y cómo podría usarse, en escenarios de contacto cercano. Gael se quedó helado. Sabía a qué se refería Damián. Marco había estado presionando para que se realizaran evaluaciones más prácticas del equipo, algo que Gael había evitado por su implicación obvia. Eso iría contra el protocolo, Damián, dijo Gael, tratando de mantener la voz firme. Lo sé, admitió Damián, sus ojos fijos en los de Gael. Pero Marco es persistente. Y no estoy seguro de que pueda manejarlo solo. Necesito que me muestres, necesito entenderlo contigo. El silencio se extendió, roto solo por el sonido de su propia respiración. Gael sabía que esta era una prueba. Una prueba de su profesionalismo, de su autocontrol. Y sabía que iba a fallar. La atracción que había estado reprimiendo durante semanas se desbordó. Muy bien, Damián, dijo Gael, su voz apenas un susurro. Busque un sitio, discreto. Algo insonorizado. Se encontraron esa noche en la suite de seguridad privada de Damián en un piso no utilizado del edificio. Era un espacio diseñado para resistir cualquier ataque, irónicamente el lugar perfecto para bajar la guardia. La sala principal era un búnker de lujo, pero había una pequeña oficina adjunta, apartada y con cristales blindados. Gael había traído una selección del equipo, una taser, spray de pimienta, una porra extensible, un cuchillo de defensa personal, y un par de esposas de seguridad de polímero. Empecemos con el spray de pimienta, dijo Gael, su voz un poco tensa. Debes saber cómo desplegarlo rápidamente si alguien se le acerca demasiado. Se colocó frente a Damián. Imagine que soy una amenaza. Intente neutralizarme. Damián se puso rígido. ¿Neutralizarte? No es precisamente lo que quiero hacer ahora mismo. Gael sintió un rubor subir por su cuello. Estamos practicando, Damián. Oh, créeme, estoy muy interesado en practicar, replicó Damián, dando un paso más cerca. La distancia entre ellos se acortó, el aire denso con una tensión diferente, electrizante. Gael dejó el spray en una mesa cercana. Quizás deberíamos empezar con algo menos irritante. Menos irritante, la voz de Damián era baja y seductora. Llevó una mano al rostro de Gael, sus dedos rozando su mejilla áspera. Sí, apenas pudo decir Gael, su mente nublándose. Algo que requiera contacto directo. Damián sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa que envió un escalofrío por la columna de Gael. Contacto directo es exactamente lo que tengo en mente. Llevó su otra mano a la cintura de Gael, acercándolo. Sus cuerpos se tocaron, cálidos y firmes a través de la ropa. Gael soltó un suspiro tembloroso. El equipo, murmuró Gael, aunque la palabra sonaba hueca en su propia boca. Tenemos todo el tiempo del mundo para revisar el equipo, susurró Damián, justo antes de inclinar la cabeza y besar a Gael. El beso empezó suave, exploratorio, pero rápidamente se profundizó, lleno de la pasión reprimida de semanas de tensión. Las manos de Damián se deslizaron por la espalda de Gael, apretándolo contra él. Gael respondió con igual intensidad, sus brazos rodeando el cuello de Damián, atrayéndolo más. El sabor de la boca de Damián era adictivo, una mezcla de café caro y algo puramente suyo. Se separaron por un momento, jadeando. Los ojos azules de Damián ardían de deseo. Empezó Damián. No deberíamos, terminó Gael, aunque no hizo ningún movimiento para alejarse. Sabía que ya era demasiado tarde. Lo sé, admitió Damián. Pero no puedo parar. Y Gael tampoco podía. Los besos se reanudaron, más urgentes ahora. Las manos de Damián exploraron el cuerpo de Gael, desabotonando su camisa con dedos temblorosos. Gael hizo lo mismo, despojando a Damián de su ropa, revelando el torso tonificado que había intuido bajo su ropa cara. Sus cuerpos se encontraron, piel contra piel, un choque de calor que los hizo gritar.
Se movieron hacia el sofá de cuero en la esquina de la oficina. No había delicadeza, solo necesidad y deseo. Damián empujó a Gael suavemente contra el sofá, cubriendo su cuerpo con el suyo. Los músculos de Gael se tensaron bajo él. Los besos bajaron por el cuello de Gael, dejando un rastro de fuego. Damián, la voz de Gael era ronca, llena de una mezcla de placer y aprensión. SHH, susurró Damián, sus labios rozando la piel sensible de Gael. Solo, siente. Y Gael sintió. Sintió la dureza del cuerpo de Damián contra el suyo, la intensidad de su deseo, la forma en que sus bocas y lenguas se entrelazaban en una danza desesperada. Sintió sus propias defensas derrumbarse, pieza a pieza, bajo la embestida de la pasión. Las manos de Damián viajaron hacia abajo, explorando el cuerpo de Gael con audacia creciente. Gael arqueó la espalda, una mezcla de placer y sorpresa. La revisión del equipo había tomado un giro totalmente inesperado. Tienes que enseñarme cómo usar esto, susurró Damián, su aliento caliente contra el oído de Gael, mientras sus dedos se encontraban y provocaban una respuesta escalofriante. Gael no pudo hablar, solo pudo sentir salvajemente, su cuerpo respondiendo con una urgencia propia. La línea entre el protector y el protegido se había borrado, reemplazada por la química cruda y la necesidad mutua. Damián se posicionó entre las piernas de Gael, la anticipación brillando en sus ojos. Gael levantó las caderas, invitándolo. La entrada fue una mezcla de dolor y un placer exquisito, un choque de mundos que se fusionaban. Se movieron juntos, al principio con torpeza, luego con un ritmo que se encontró, construyéndose mutuamente. Los gritos llenaban el pequeño espacio, amortiguados por las paredes blindadas. Las manos de Gael se aferraron a la espalda de Damián, las uñas marcando la piel mientras se perdían en la sensación. Damián inclinó la cabeza hacia atrás, un grito ahogado saliendo de su garganta mientras alcanzaba el clímax. Gael lo siguió un instante después, una explosión de placer que lo dejó sin aliento y temblando bajo el peso de Damián. Y así, en la seguridad irónica de un búnker antiataques, su relación comenzó. Después de esa noche, las cosas cambiaron. Su dinámica pública seguía siendo la de CEO y guardaespaldas, profesional y distante. Pero en privado, en los raros momentos que podían compartir lejos de miradas indiscretas, eran simplemente Damián y Gael. Se veían en el apartamento de Damián, en la suite de seguridad, a veces incluso en el coche blindado durante trayectos largos. Cada encuentro era furtivo y emocionante. Damián seguía siendo exigente y, a veces, exasperante, pero con Gael mostraba un lado tierno y vulnerable que solo él conocía. Gael, por su parte, se permitía bajar la guardia, revelar su propio sentido del humor seco y la profundidad de sus sentimientos. El peligro era constante. Una relación entre el CEO y su guardaespaldas era una receta para el desastre, profesional y personalmente. Si se hacía pública, podría dañar la reputación de Damián, crear problemas legales y, lo más importante, pondría en riesgo la carrera de Gael. Y luego estaba Marco. El subjefe de seguridad nunca había dejado de ser una espina en el costado de Gael. Siempre observaba, siempre hacía preguntas incómodas, siempre parecía estar un paso más cerca de descubrir la verdad. Una mañana, varias semanas después de que su relación comenzara, Marco llamó a Gael a su oficina. La pequeña sala era pulcra hasta el punto de ser estéril, como el propio Marco. Gael, dijo Marco, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Quería hablar contigo sobre tu desempeño reciente. Gael se puso rígido. ¿Hay algún problema, Marco? ¿Problema? ¿Problema? No, dijo Marco, juntando las puntas de los dedos. Pero he notado que has estado un poco distraído últimamente. Menos enfocado en tus deberes. Gael mantuvo la calma. He cumplido con todas mis responsabilidades, Marco. Oh, no dudo de tu capacidad, dijo Marco, su voz cargada de significado. Simplemente me preocupa que tus intereses personales puedan estar interfiriendo con tu juicio profesional. Los ojos de Gael se estrecharon. ¿A qué te refieres con intereses personales? Marco inclinó la cabeza, la sonrisa se ensanchó ligeramente. Verás, Gael, tengo ojos en todas partes. Sistemas de seguridad, registros de acceso, incluso, fuentes informales. Se reclinó en su silla, disfrutando de la incomodidad de Gael. Y he notado un patrón,
inusual. Visitas a la suite de seguridad en horas impares. Estancias prolongadas en el apartamento del señor Ferrer, cuando no estás de servicio oficial. El corazón de Gael se detuvo. Sabía que esto iba a pasar tarde o temprano, pero la confirmación fue un golpe. No sé de qué estás hablando, Marco, mintió Gael, con la voz tensa. Oh, creo que sí sabes, Gael, dijo Marco, su tono volviéndose frío y afilado. Sé sobre ti y el señor Ferrer. Soltó la bomba con cruel satisfacción. El aire de la oficina se volvió pesado. Gael se quedó en silencio, con la mente acelerada. ¿Cómo lo había descubierto? ¿Qué había visto? Marco continuó, deleitándose en su ventaja. Es un secreto, interesante. El arrogante CEO y su leal guardaespaldas. ¿Quién lo hubiera pensado? Se rió suavemente. Imagínate el escándalo. La junta directiva. La prensa. Gael lo miró con frialdad. ¿Qué quieres, Marco? Directo al grano. Me gusta eso, dijo Marco. Lo que quiero es, un ascenso. El puesto de jefe de seguridad. Tu puesto, Gael. Y un bono considerable para asegurar mi discreción. Después de todo, mantener secretos tan jugosos requiere esfuerzo. La rabia hirvió en Gael. No solo estaba chantajeándolo, sino que también estaba tratando de robarle su carrera. Pero no podía reaccionar impulsivamente. Damián también estaba en riesgo. Estás cometiendo un error, Marco, dijo Gael, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. ¿Un error? Marco arqueó una ceja. Tengo pruebas, Gael. Registros. Testimonios. Suficiente para destrozar vuestras vidas. No, el único error aquí sería que no cooperaseis. ¿Qué, cooperásemos? Preguntó Gael, con una nota de desafío. ¿Se lo has dicho a Damián? Aún no, dijo Marco, sonriendo de nuevo. Quería darte la oportunidad de convencerlo. De que entienda que esta es la mejor opción para todos. Para evitar un escándalo innecesario. ¿Y si no lo hacemos? Preguntó Gael. La sonrisa de Marco se borró. Entonces la historia saldrá a la luz. Y te aseguro, Gael, que me aseguraré de que no solo pierdas tu trabajo, sino que tu reputación quede manchada para siempre. Y la del señor Ferrer, bueno, él es resistente, pero un escándalo así le haría daño. Gael se levantó. Necesito hablar con Damián. Por supuesto, concedió Marco, con un brillo triunfal en los ojos. Pero no tardes. Mi paciencia tiene un límite. Considera esto, una propuesta de negocios. Una muy seria. Gael salió de la oficina de Marco, el mundo girando a su alrededor. El miedo por Damián y por él mismo era una sensación fría en su estómago. Tenía que decírselo. Ahora. Encontró a Damián en su despacho, inmerso en papeles. Se veía cansado, las líneas de expresión más marcadas de lo habitual. Damián, dijo Gael, su voz tensa. Damián levantó la vista. Notó de inmediato que algo andaba mal. Gael. ¿Qué pasa? Pareces pálido. Marco lo sabe, soltó Gael, sin rodeos. El rostro de Damián se contorsionó en incredulidad, luego en pánico. ¿Sabe qué? ¿Qué sabes? Sobre nosotros, dijo Gael, observando cómo el color abandonaba el rostro de Damián. Lo ha descubierto. Y nos está chantajeando. Damián se levantó de golpe, tirando una pila de documentos al suelo. ¿Chantajeando? ¿Cómo? ¿Qué quiere? Gael le explicó la conversación con Marco, la demanda de su puesto y dinero. Damián escuchó, con la mandíbula apretada y los ojos ardiendo de rabia. Ese miserable, murmuró Damián, golpeando el escritorio con el puño. Siempre supe que era una rata, pero esto. Tiene pruebas, Damián, dijo Gael. Registros de acceso, quizás cámaras de seguridad. No sé exactamente qué, pero parece seguro de sí mismo. Damián caminó por la oficina, su mente trabajando a toda velocidad. No podemos ceder. Si le damos lo que quiere, nunca parará. Nos tendrá bajo su pulgar para siempre. Lo sé, dijo Gael.
Pero si no lo hacemos, hará pública nuestra relación. Sería un escándalo. Para ti, para la empresa. Y para ti, añadió Damián, mirándolo con intensidad. Tu carrera. Tu reputación. Eso ahora no importa, dijo Gael. Lo que importa es cómo salimos de esto. Juntos. Damián se detuvo frente a Gael. Tomó sus manos, entrelazando sus dedos. ¿Juntos? Sí. Sus ojos se suavizaron ligeramente. Siento haberte puesto en esta situación, Gael. No lo hiciste, replicó Gael. Esto es culpa de Marco. Lo resolveremos, dijo Damián, su voz firme. La arrogancia había vuelto, pero esta vez estaba teñida de determinación protectora. Piensa, Gael. Eres el experto en seguridad. ¿Cómo podemos neutralizarlo? Gael asintió. Empezaron a trazar un plan. Necesitaban descubrir exactamente qué pruebas tenía Marco y cómo las había obtenido. También necesitaban encontrar algo contra Marco, algo que lo obligara a guardar silencio o, mejor aún, que lo desacreditara por completo. Los siguientes días fueron tensos. Trabajaron en secreto, usando sus conocimientos y recursos para investigar a Marco. Gael usó sus contactos en el mundo de la seguridad. Damián usó su influencia en el mundo corporativo. Descubrieron que Marco había instalado subrepticiamente cámaras de seguridad adicionales en zonas clave, manipulando los registros oficiales. También había accedido ilegalmente a los registros de entrada y salida del edificio. Era metódico y peligroso. Pero también encontraron algo más. Marco no era tan intachable como pretendía. Había desviado fondos menores de la cuenta de seguridad durante meses, pequeñas sumas que apenas se notarían, pero que sumadas constituían un fraude. También tenía un historial de acoso a empleadas en puestos inferiores, algo que Damián había ignorado en el pasado, confiando en el juicio de Marco. La evidencia contra Marco no era tan explosiva como la que él tenía contra Damián y Gael, pero era suficiente para arruinar su carrera y enviarlo a prisión por fraude. Tenemos algo, dijo Gael a Damián una noche, en el refugio de su apartamento. No es una bala de plata, pero le hará daño. Damián sonrió. Una sonrisa fría y calculada. Excelente. Es hora de jugar al ajedrez con nuestra rata. Decidieron no ceder a las demandas de Marco, sino enfrentarlo. Damián organizó una reunión en su despacho, bajo el pretexto de discutir la propuesta de Marco. Gael estaría presente, no como guardaespaldas, sino como parte de la ecuación. Marco llegó puntual, con esa misma sonrisa confiada. Se sentó frente a Damián, ignorando a Gael que estaba de pie junto al escritorio. Señor Ferrer, dijo Marco. Espero que haya considerado mi oferta. Es beneficiosa para todos. La hemos considerado, Marco, dijo Damián, su voz tranquila, casi condescendiente. Y tenemos una contraoferta. La sonrisa de Marco vaciló ligeramente. ¿Contraoferta? Sí, dijo Damián. Sabemos lo que has estado haciendo, Marco. Las cámaras adicionales. Los registros manipulados. El fraude. El rostro de Marco palideció. No sé de qué está hablando, señor Ferrer. Oh, creo que sí lo sabes, replicó Damián, usando las mismas palabras que Marco había usado con Gael. Tenemos las pruebas, Marco. Pruebas que la policía y la junta directiva encontrarían muy interesantes. Marco se levantó, furioso. Están mintiendo. No tienen nada. Siéntate, Marco, dijo Gael, su voz baja y peligrosa. Marco se detuvo, sorprendido por la autoridad en la voz de Gael. Damián continuó, implacable. Tienes dos opciones. Opción 1, guarda silencio sobre nuestra relación, eliminas todas tus pruebas y desapareces de mi empresa y de nuestras vidas para siempre. No se presentarán cargos por fraude. Marco se quedó en silencio, sus ojos yendo de Damián a Gael. Sopesaba sus opciones. Ir a la guerra con ellos implicaba un escándalo para Damián y Gael, sí, pero también la exposición de su propio fraude y la posible prisión. ¿Y la opción 2? Preguntó Marco, con la voz rasposa. La opción 2, dijo Damián, su voz helada, es que ignores esta advertencia. Intentes seguir adelante con tu chantaje.
Y te garantizo, Marco, que te destruiré. Legalmente, financieramente, profesionalmente. Acabarás en prisión. Y me aseguraré de que nadie en este sector vuelva a contratarte jamás. La tensión en la oficina era palpable. Marco los miró, la rabia y el miedo luchando en sus ojos. Finalmente, su resistencia se rompió. De acuerdo, dijo Marco, su voz apenas audible. Opción 1. Excelente elección, dijo Damián, con una sonrisa victoriosa. Ahora, vete. Y si alguna vez vuelves a cruzarte en nuestro camino, bueno, ya conoces la opción 2. Marco se levantó, su arrogancia completamente extinguida, reemplazada por la derrota. Salió de la oficina sin decir una palabra más. El silencio llenó la sala. Damián y Gael se miraron. La amenaza había pasado. Ha terminado, dijo Gael, sintiendo como la tensión abandonaba su cuerpo. Damián asintió. Se acercó a Gael y lo abrazó, apretándolo con fuerza. Gael le devolvió el abrazo, enterrando el rostro en su hombro. Lo hicimos, murmuró Damián contra su cabello. Juntos. Más tarde esa noche, en la seguridad del apartamento de Damián, la revisión del equipo tomó un nuevo significado. La tensión liberada del enfrentamiento con Marco se tradujo en una pasión desenfrenada. Ya no era un secreto vergonzoso, sino una conexión forjada bajo presión. Se desnudaron el uno al otro con una urgencia nacida del alivio y el amor. Cada beso, cada caricia, cada toque era una celebración de su supervivencia, de su vínculo. Creí que lo perderíamos todo, susurró Damián, besando el cuello de Gael mientras sus manos exploraban su cuerpo. Nunca, respondió Gael, arqueando la espalda ante la sensación. Nunca te perdería. Se unieron en la cama, sus cuerpos moviéndose al unísono, una danza de placer y confianza. La vulnerabilidad que habían mostrado el uno al otro durante la crisis solo había profundizado su conexión. Los gritos llenaban la habitación, ya no por miedo, sino por puro disfrute. El contacto era más íntimo ahora, más tierno, incluso en medio de la intensidad. Damián besó a Gael con reverencia, como si fuera lo más preciado del mundo. Y en ese momento, para Gael, lo era. Alcanzaron el clímax juntos, un crescendo de placer que los dejó entrelazados, sudorosos y sin aliento. La habitación estaba bañada por la suave luz de la luna que entraba por la ventana. Damián se acurrucó contra Gael, su cabeza apoyada en su pecho. Gael lo abrazó con fuerza, sintiendo los latidos de su corazón. Estamos a salvo, susurró Gael. Estamos juntos, respondió Damián, su voz somnolienta pero llena de satisfacción. Marco desapareció de la empresa. Damián se aseguró de que no pudiera causarles más problemas. Su relación con Gael continuó, aunque con una nueva capa de comprensión y aprecio mutuo. El miedo al descubrimiento seguía ahí, una sombra persistente, pero la confianza que habían forjado al enfrentar a Marco los había hecho más fuertes. Las sesiones de entrenamiento al amanecer continuaron, pero ahora había una complicidad silenciosa entre ellos, una mirada compartida, un toque deliberado que solo ellos entendían. El arrogante CEO y su leal guardaespaldas habían encontrado el amor en el lugar más inesperado, y estaban decididos a protegerlo, como Gael protegía a Damián, con toda su fuerza y con todo su corazón. Esta es la historia. Si tú también quieres que te hagan una revisión de equipo, deja tu like y suscríbete para más historias como esta. Fingimos buscar ingredientes, mientras nuestros cuerpos se rozaban, sin querer, cada toque, cada hombro que se encontraba, cada mano que se detenía demasiado tiempo cerca de la otra al tomar algo de la estantería, enviaba una descarga eléctrica que hacía vibrar el aire entre nosotros. La tensión se acumulaba en el silencio de los pasillos, en las miradas cargadas que compartíamos por encima de los carros de la compra, con solo unos centímetros y la fina tela de nuestra ropa separándonos del contacto que ambos anhelábamos en secreto. Y entonces, en medio del bullicio anónimo, con el corazón latiendo salvaje contra mis costillas, sucedió, sus labios sobre los míos, un beso robado entre las patatas y los aguacates, urgente y profundo, una explosión de deseo largamente reprimido que lo hizo real, allí, donde menos esperaba, dejándome temblando y queriendo más de cómo diablos habíamos llegado a ese punto. Así fue como en un supermercado sucedió esto, quédate hasta el final para descubrir cómo ocurrió esto. Mi vida en Madrid era, como dirían, normal. Despertaba con el sol filtrándose por mi ventana en lavapiés, tomaba mi café solo,
me enfrentaba al bullicio del metro camino a mi trabajo de oficina en el centro, pasaba 8 horas frente a una pantalla, y volvía a casa para cenar algo rápido, leer o ver alguna serie. Los fines de semana, a veces quedaba con amigos, paseaba por el Retiro o exploraba algún barrio nuevo, pero en general, la rutina era mi zona de confort. Una vida agradable, sin grandes sobresaltos, predecible. Justo como me gustaba. O eso creía yo. Todo cambió, o al menos empezó a cambiar, un martes por la tarde en el supermercado de la esquina. Un supermercado de esos de barrio, no muy grande, donde casi siempre te cruzas con las mismas caras. Yo iba con mi lista mental, leche, pan integral, yogures naturales, y quizás algo para picar. Tenía prisa, había quedado para tomar una caña más tarde. Estaba absorto mirando la sección de lácteos, decidiendo entre desnatada y semidesnatada, el gran dilema del hombre moderno, cuando de repente, un impacto. No fuerte, pero sí lo suficiente como para desequilibrarme un poco y hacer que la botella de leche que ya tenía en la mano temblara peligrosamente. Chocamos. O más bien, él chocó conmigo. Levanté la vista, listo para soltar un educado, lo siento o no pasa nada, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Ante mí, pidiendo disculpas con una sonrisa ligeramente avergonzada, había un hombre, espectacular. Moreno, sí, como mucha gente en Madrid, pero con unos rasgos que no veía todos los días. Ojos grandes y oscuros que parecían contener historias milenarias, una barba cuidada que marcaba una sonrisa radiante, y un cabello negro y espeso. Llevaba una camisa de lino de un color claro que resaltaba su tono de piel y unos vaqueros que le sentaban de maravilla. Pero más allá de lo físico, lo que realmente me paralizó fue su aura. Había algo magnético en él, una especie de calma luminosa que lo rodeaba. Era indio, me dije, reconociendo al instante ese aire que a veces percibía en la gente de esa parte del mundo, una mezcla de respeto, serenidad y una profunda conexión con algo más grande. Oh, I'm so sorry. My fault entirely, dijo con un acento inglés suave, teñido de algo exótico. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo eterno, sentí que el tiempo se detenía en ese pasillo de yogures y quesos. Una chispa. Algo inesperado y potente. Me recuperé, sintiendo un ligero rubor. No problema tal, respondí en inglés, aunque podría haberlo dicho en español. Just watching my milk. Él soltó una risa breve y musical. Happens to the best of us. Sus ojos seguían fijos en los míos, y la sonrisa no abandonaba su rostro. Sentí que la temperatura subía 1 grado, o 10, en ese pasillo. El aire pareció volverse más denso, cargado de una energía silenciosa pero inconfundible. ¿Are you new around here?, me atreví a preguntar, aunque su inglés perfecto sugería que quizás no llevaba poco tiempo. Relatively, respondió, con un leve encogimiento de hombros. Just moved to the neighborhood a few weeks ago. Welcome then, dije, sintiendo una extraña calidez en el pecho. Nuestros ojos no se separaban. Era una conexión instantánea, algo que nunca me había pasado con un desconocido en un contexto tan mundano. La banalidad del pasillo del supermercado contrastaba violentamente con la intensidad de su mirada. Thank you, dijo, y la sonrisa se amplió. I'm Rohan, by the way. Extendí una mano. David, respondí, estrechándola. Su mano era cálida y firme. El contacto, breve, dejó una sensación persistente en la mía. Nice to meet you, David. And again, sorry about the collision. Nice to meet you too, Rohan. And truly, don't worry. Nos quedamos ahí un momento más, como anclados al suelo, incapaces de romper la conexión visual. El sonido de un carrito pasando por otro pasillo nos devolvió a la realidad. Él se dio cuenta primero. Well, dijo, retirando la mano lentamente. I shall probably finish my shopping before I cause any more accidents. Right, respondí, sintiéndome tontamente torpe. Meto. Me hizo un último gesto con la cabeza, una mezcla de despedida y complicidad, y siguió su camino hacia la sección de frutas y verduras. Yo me quedé quieto un instante, con la leche aún en la mano, observando cómo se alejaba. Su figura era elegante incluso al empujar un carrito de supermercado. Respiré hondo. El olor a lácteos no había cambiado, pero algo dentro de mí sí lo había hecho. La rutina acababa de recibir un pequeño,
pero significativo, golpe. Los días siguientes fueron extraños. Me encontré pensando en Rohan más de lo que creía normal. Su sonrisa, sus ojos, la calidez de su mano, esa inexplicable aura. Incluso busqué información sobre nombres indios y su significado. Rohan significa ascendente o escalada, lo que me pareció curiosamente apropiado. Me sorprendí a mí mismo ajustando mis horarios de compra, con la secreta esperanza de volver a cruzármelo. Ridículo, lo sabía, pero no podía evitarlo. La oportunidad llegó una semana después. Estaba en la caja, esperando mi turno, cuando lo vi entrar. Llevaba una camiseta de un color vibrante que le sentaba de maravilla. Mi corazón dio un pequeño salto. Actué con disimulo, o eso creí, observándolo mientras tomaba una cesta. Parecía relajado, tarareando algo en voz baja. Caminó hacia la sección de especias, y yo, con mi compra ya embolsada, decidí dar una vuelta, extra, por el supermercado antes de salir. Con cada pasillo que recorría, la anticipación crecía. ¿Me vería? ¿Me reconocería? Sentía una mezcla de nerviosismo adolescente y una excitación que no había sentido en mucho tiempo. Lo encontré en el pasillo de las pastas y arroces. Estaba indeciso, comparando paquetes de lentejas. ¿Lentils?, pregunté, tratando de sonar casual. Se giró y sus ojos se abrieron ligeramente al verme. Una sonrisa familiar apareció en su rostro. David. Hey. Fancy meeting you here, again. Seems we have a similar taste in basic groceries, bromeé, sintiéndome un poco más suelto ahora. Ormavi de Universe wants us to keep bumping into each other, dijo él, con un guiño que me hizo sonreír de verdad. Esa facilidad con la que coqueteaba, o al menos, yo percibía como coqueteo, me desarmaba. Mavi, respondí, notando que el tono de la conversación subía un peldaño. Having trouble deciding, pregunté, señalando los paquetes de lentejas. A little. So many options. In India, it's simpler. Ormavi used me the specific in my mother to make. Habló con una ligera nostalgia en la voz. Ah, home cooking. Nothing beats that, dije, entendiendo perfectamente. Nos quedamos charlando un par de minutos en ese pasillo. Hablamos de la comida, de Madrid, de lo difícil que era a veces encontrar ciertos ingredientes. Era una conversación ligera, pero llena de pequeñas pausas y miradas sostenidas que decían mucho más que las palabras. Sentí la misma conexión que la primera vez, quizás incluso más fuerte ahora que el shock inicial había pasado. Well, ¿y so let you get back to your lentil dilemma?, dije finalmente, sabiendo que me estaba arriesgando a que la conversación terminara. Actually, dijo él, dejando los paquetes de lentejas en la cesta. ¿Y was you about to head to the checkout? Are you leaving now? Yes, just finished. Great. Let's walk together. Mi corazón volvió a dar un respingo. Sure. Caminamos lado a lado hacia las cajas. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino más bien lleno de una expectativa palpable. Nuestros brazos se rozaron ligeramente un par de veces, y cada roce enviaba una pequeña corriente eléctrica a través de mí. Me esforcé por mantener una expresión neutral, pero por dentro estaba un torbellino. En la caja, él pagó primero. Mientras guardaba sus cosas, me preguntó, ¿Do you live close by? Just around the corner, respondí. Meto. On calle de la Fe. Oh, ¿really? I'm on calle del Amparo. Las calles estaban muy cerca, paralelas. La coincidencia, o el destino, me pareció fascinante. Neighborsten, dijo, sonriendo de nuevo. Su cercanía mientras hablábamos, el ligero giro de su cuerpo hacia el mío, intensificaba la tensión. Salimos juntos del supermercado. El sol de la tarde madrileña nos recibió. Nos detuvimos en la acera, sin saber bien qué hacer a continuación. Well, dije, de nuevo sintiéndome un poco torpe. David, dijo él, su tono volviéndose un poco más serio. It's really nice bumping into you. Why is now? I'm talking. Yeah, it is, asentí, honestamente. Hubo otro silencio, cargado esta vez con la pregunta no formulada de qué pasaría después. Me miró a los ojos, y la intensidad de su mirada hizo que el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera por un momento.
Would you maybe like to get a coffee sometime? Or a drink, preguntó, con un ligero atisbo de nerviosismo en su voz, lo que me pareció increíblemente tierno. Una oleada de alivio y alegría me recorrió. I love that, Rohan. Great. Su sonrisa volvió con toda su fuerza. Can I get your number? Intercambiamos números en medio del ajetreo de la calle. Mientras guardaba mi teléfono, nuestros dedos se rozaron, y de nuevo, esa chispa. Me sentí como en una película. Y ella text you, dijo él. Looking forward to it. Nos despedimos allí, con una sonrisa mutua y la promesa tácita de un futuro encuentro. Caminé a casa con una ligereza inusual en mis pasos. La normalidad de mi vida se sentía, por primera vez, un poco menos interesante que la posibilidad de lo desconocido que Rohan representaba. Los siguientes días fueron una espera ansiosa. Revisaba mi teléfono constantemente. Finalmente, recibí un mensaje de un número desconocido. Hey David, it's Rohan. From the Lentila Isle. Caraguiño hope you're having a good day. Sonreí como un tonto. Respondimos un par de mensajes, planeando vernos. Decidimos quedar para un café el sábado por la tarde. Elegimos una cafetería tranquila cerca del retiro. La cita fue maravillosa. Rohan era incluso más encantador fuera del supermercado. Hablamos durante horas sobre nuestras vidas, nuestros trabajos. Él era arquitecto, porque se había mudado a Madrid, le encantaba la cultura y la energía de la ciudad, nuestras familias, nuestros sueños. Descubrí que era increíblemente inteligente, divertido y tenía una perspectiva del mundo fascinante, influenciada por su cultura y sus viajes. Y su aura, esa calma luminosa, era aún más potente en un entorno más íntimo. Hubo risas, confidencias y, sobre todo, una química innegable. Las miradas cómplices se multiplicaron. La conversación fluía sin esfuerzo, pero por debajo, sentía una corriente de deseo y atracción creciendo con cada minuto que pasaba. Al despedirnos, hubo un abrazo, un poco más largo de lo estrictamente necesario, y la promesa de repetir pronto. Después de esa cita, empezamos a vernos con más frecuencia. Cenas, paseos, ir al cine, explorar rincones de la ciudad. Cada encuentro confirmaba lo mucho que disfrutaba de su compañía y lo atraído que me sentía por él. Hablamos de todo, pero había un elefante en la habitación, el hecho de que ambos éramos gay y la creciente, innegable, atracción entre nosotros. Era algo que flotaba en el aire, en nuestras miradas, en los roces accidentales que cada vez parecían menos accidentales. Y, curiosamente, nuestros encuentros en el supermercado no cesaron. Se convirtieron en una especie de tradición, una parada obligatoria en nuestra incipiente historia. A veces íbamos juntos, a veces nos cruzábamos por casualidad, aunque para entonces, ambos sabíamos que no había tanta casualidad. Esos momentos en el supermercado adquirieron un significado especial. Eran nuestros pequeños interludios privados en un espacio público. Un día, estábamos comprando juntos para hacer una cena en mi casa. Habíamos llegado al pasillo de las frutas y verduras. Él estaba seleccionando unos mangos con una concentración casi reverente. Yo lo observaba, fascinado por la forma en que se movía, la suavidad de sus manos al tocar la fruta. El deseo de tocarlo a él se hizo casi insoportable. "Does it look good", dijo, ofreciéndome uno. Tomé el mango y nuestras manos se rozaron. Esta vez, el roce fue intencionado, o al menos, ninguno de los dos hizo esfuerzo por evitarlo. Nuestros ojos se encontraron por encima de la cesta de la compra. La sonrisa de Rohan era diferente ahora, más suave, más tierna. El aire se cargó de nuevo. El ruido de los carros, las conversaciones lejanas, todo se convirtió en un murmullo lejano. Solo existíamos nosotros dos en ese pasillo lleno de colores y aromas. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo a pesar de la pequeña distancia que nos separaba. Dio un pequeño paso hacia mí. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Estábamos muy cerca, demasiado cerca para ser solo amigos en un supermercado. Él levantó una mano lentamente y apartó un mechón de pelo de mi frente. El gesto fue increíblemente íntimo. David, susurró, su voz apenas audible. La forma en que dijo mi nombre, con esa mezcla de reverencia y anhelo, me hizo temblar ligeramente. No pude responder. Solo lo miré, mi propio anhelo reflejado en mis ojos.
Inclinó la cabeza y, allí mismo, entre las patatas y los aguacates, me besó. Fue un beso suave al principio, casi una pregunta. Sus labios sobre los míos eran cálidos y gentiles. Respondí al instante, mis propias manos subiendo para rodear su cuello. El beso se hizo más profundo, la ternura se transformó en pasión contenida. Nos besábamos en medio de un supermercado, ajenos, o eso creíamos, al mundo que nos rodeaba. Sentía la suavidad de su piel, la ligera aspereza de su barba, el dulce sabor de su boca. Era un beso que había estado esperando sin saberlo, la culminación de toda la tensión, la conexión y el deseo que habíamos estado construyendo. Cuando nos separamos, respirando entrecortadamente, nos miramos con una mezcla de sorpresa, excitación y un poco de miedo. Nuestros rostros estaban muy cerca, las frentes casi tocándose. «Wow», susurré, la palabra apenas un aliento. Rohan sonrió, una sonrisa radiante pero con un matiz de travesura. «Wow indeed». Pero la realidad se impuso. Escuchamos pasos acercándose por el pasillo. Nos separamos bruscamente, fingiendo interés en los pimientos como si nada hubiera pasado. Mi cara estaba ardiendo. Ese beso en el supermercado lo cambió todo. Rompió la barrera, hizo explícito lo que ambos sentíamos. A partir de ese momento, nuestra relación dio un giro. La tensión ya no era solo expectativa, era el preludio de algo más. Y el supermercado, nuestro inesperado punto de encuentro, se convirtió en el escenario de furtivos roces, miradas cargadas de significado y la constante, deliciosa, tensión de estar juntos, en público, deseando estar a solas. El aire en el pasillo de las verduras aún zumbaba con la electricidad del beso. Nos separamos, volviendo a la farsa de examinar los pimientos, pero el mundo había cambiado. El supermercado, antes un lugar de encuentros casuales y tensión creciente, se había convertido ahora en el cómplice silencioso de nuestro secreto. Cada vez que nos cruzábamos en él, o íbamos juntos a comprar, el recuerdo de ese beso flotaba entre nosotros, tangible. Después de ese día, todo se aceleró. La tensión contenida durante semanas estalló en una pasión que devoraba cualquier duda. Pasamos todo el tiempo libre que podíamos juntos. Mis noches de rutina en casa dieron paso a cenas improvisadas en el piso de Rohan, acogedor y lleno de olores a especias exóticas, o a largas conversaciones hasta la madrugada en el mío. Descubrí capas de Rohan que la primera impresión solo había sugerido. Era apasionado, divertido, increíblemente amable y con una paciencia que a menudo me maravillaba. Había una serenidad en él que contrastaba con mi propia tendencia europea a preocuparme por todo. Me enseñó a ver el mundo con otros ojos, a apreciar la belleza en los pequeños detalles, a saborear la vida con una calma que me era ajena. Compartía conmigo historias de la India, de su familia, de las tradiciones y los colores de su tierra natal. Yo le hablaba de mi vida en España, de mis amigos, de mis sueños, ahora, en secreto, incluyendo uno en el que él aparecía de forma destacada. Nuestros encuentros en el supermercado continuaron, pero la dinámica había cambiado. Ya no eran solo esperanza o anticipación. Ahora eran momentos de cercanía furtiva, de disfrutar de la intimidad en un espacio público. Un sábado por la mañana, nos encontramos, por casualidad, previamente pactado por WhatsApp, claro, en la sección de pan. Él estaba oliendo una barra, con los ojos cerrados y una expresión de puro placer. Me acerqué por detrás. «Sem you're having a moment with that baguette», susurré a su oído. Rohan se giró, sus ojos oscuros brillando con picardía. Una sonrisa lenta y cómplice se extendió por su rostro. «Guilty. It smells like possibilities». Se inclinó ligeramente, y sus labios rozaron mi mejilla en un saludo que a ojos de cualquiera podría parecer amistoso, pero que para nosotros estaba cargado de significado y el recuerdo reciente de besos más profundos. Sentí su aliento cálido en mi piel y una oleada de deseo me recorrió. Caminamos juntos por los pasillos, llenando nuestra cesta, o más bien, la suya, ya que yo ya había comprado la mayoría de mis cosas. Era un juego delicioso. Mientras elegíamos tomates, nuestras manos se rozaban intencionadamente en la cesta. Una pequeña caricia en el dorso de mi mano, rápida y discreta, enviaba escalofríos por mi brazo. En el pasillo de las galletas, se detuvo, fingiendo leer las etiquetas. Yo me quedé a su lado. La distancia entre nosotros se acortó. Podía sentir el calor de su cuerpo,
el ligero olor a especias que siempre parecía rodearle. Me miró, y en sus ojos vi el mismo anhelo que sentía yo. Nos quedamos quietos por un instante, en medio del ajetreo matutino del supermercado, en nuestra propia burbuja de tensión silenciosa. Era un momento de pura anticipación, sabiendo que la próxima vez que estuviéramos a solas, esa tensión se liberaría. Rohan alargó la mano, no hacia las galletas, sino hacia mí. Su mano pasó por mi espalda, justo por encima de la cintura, y se detuvo allí, apoyada ligeramente. Un toque sutil, casi imperceptible para los demás, pero que para mí era una descarga eléctrica. Su pulgar dibujó pequeños círculos lentos y deliberados en mi espalda, enviando escalofríos por toda mi columna vertebral. Cerré los ojos por un segundo, saboreando el contacto, la audacia de ese gesto en un lugar tan público. Era excitante y un poco aterrador. Sentía que estábamos jugando con fuego, pero la adrenalina y el deseo hacían que valiera la pena el riesgo. ¿Ni Dani Tinelse?, preguntó en voz baja, su aliento cálido cerca de mi oído. Su voz era tranquila, pero sus ojos brillaban con una intensidad que negaba esa calma. Susurré de vuelta, incapaz de resistirme. Una sonrisa genuina y hermosa apareció en su rostro. Su mano en mi espalda se apretó muy ligeramente, una respuesta tácita a mis palabras. Prometió, y retiró la mano, volviendo a la normalidad aparente. Seguimos comprando, pero la energía entre nosotros había cambiado. Cada mirada, cada breve roce al pasar algo a la cesta, estaba cargado de esa intimidad secreta. Fuera del supermercado, nuestra relación florecía. Descubrimos la alegría de las pequeñas cosas, cocinar juntos, los domingos de pereza en pijama, los paseos nocturnos por las calles de Madrid agarrados de la mano, una vez que nos sentíamos lo suficientemente seguros para hacerlo. Hablamos de nuestros miedos, de nuestras esperanzas, de lo que esta relación significaba para nosotros. Uno de los temas que surgió fue su familia. Rohan venía de una familia india tradicional, y la idea de que él estuviera con un hombre, un europeo, no era algo que hubiera compartido con ellos. No por vergüenza, me aseguró, sino porque sabía que sería difícil para ellos de entender y aceptar. Era algo que pesaba en él, una parte de su vida que sentía que no podía compartir plenamente conmigo todavía. It's not about you, David, me dijo una noche, mientras estábamos acurrucados en el sofá de mi casa. It's about them. Their expectations. Their world is very different. Y understand, le dije, aunque en el fondo me dolía un poco esa separación. Quería ser parte de su vida completa, no solo de la parte que cabía en Madrid. Y will tell them, eventually, prometió, besando mi frente. When the time is right. When I'm ready, and when I think they might be, todo. Acepté, confiando en él. Nuestra relación era fuerte, basada en un respeto y un amor que crecían cada día. Las diferencias culturales, en lugar de separarnos, a menudo nos enriquecían, abriéndonos a nuevas perspectivas y experiencias. Rohan aprendía expresiones españolas con mi ayuda, y yo, algunas frases en hindi que le encantaba enseñarme. Explorábamos la gastronomía de cada uno, compartíamos música, películas. Volviendo al supermercado, se convirtió en nuestro pequeño universo privado dentro del público. Era el escenario de nuestras primeras chispas, nuestro primer beso, y ahora, nuestros momentos de intimidad secreta. Disfrutábamos del contraste entre la mundanidad del entorno y la intensidad de nuestros sentimientos. Un viernes por la tarde, el supermercado estaba inusualmente lleno. Nos habíamos encontrado de nuevo, por casualidad, y estábamos en el pasillo de las bebidas. Había mucha gente buscando cervezas y refrescos para el fin de semana. La aglomeración significaba que estábamos más cerca de lo normal, casi pegados para no estorbar el paso. Rohan estaba mirando las botellas de agua, y yo estaba justo detrás de él, fingiendo examinar unos zumos. La proximidad, con la gente empujando suavemente a nuestro alrededor, creó una tensión palpable. Podía sentir su espalda firme contra mi pecho, el calor que emanaba de él. Nuestras manos se rozaron al mismo tiempo que él cogía una botella y yo movía una caja de zumo. No retiramos las manos. En lugar de eso, nuestros dedos se entrelazaron bajo el discreto amparo de la botella de agua y la caja de zumo. Un agarre firme, lleno de afecto y deseo. Nos quedamos así por un momento, de pie en medio del pasillo, con nuestras manos unidas en un gesto secreto mientras el mundo bullicioso pasaba a nuestro lado. Era un acto de rebeldía silenciosa,
una afirmación de nuestra conexión en un lugar donde, todavía, no éramos abiertamente una pareja. Sentía la textura de su piel, la forma familiar de sus dedos entrelazados con los míos. Era un contacto sencillo, pero increíblemente poderoso y erótico por su discreción. Rohan giró ligeramente la cabeza, sus ojos encontrando los míos por encima del hombro. La intensidad en su mirada, mezclada con la emoción del momento, me dejó sin aliento. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Rey Togo, susurró, solo para mí. El simple sonido de su voz, tan cerca, tan íntimo, en medio del ruido, me hizo temblar. Yes, respondí, mi voz apenas un suspiro. Soltó mi mano lentamente, el calor persistiendo donde nuestros dedos habían estado unidos. Salimos del pasillo, yo con mi caja de zumo y él con su botella de agua, dos extraños más en un supermercado. Pero sabíamos la verdad. Esa noche, después de cenar, estábamos sentados en el sofá, con las luces bajas. La conversación se había vuelto más seria. Rohan me habló de sus planes a largo plazo, de su trabajo, de si veía un futuro para sí mismo en Madrid o si eventualmente volvería a la India. ¿Anduese? Pregunté, mi voz un poco nerviosa. Where do we fit into the plans? Rohan tomó mi mano. Su mirada era seria y llena de una profunda ternura. David, you are the best thing that has happened to me since I moved here. Since, alontime. Mi corazón dio un vuelco. I don't know exactly what the future holds, continuó. With my family, with where I live forever. But I know. I don't want to imagine it without you. Me atrajo hacia él, abrazándome con fuerza. Escondí mi rostro en su cuello, aspirando su aroma. Sentir sus brazos a mi alrededor, su corazón latiendo cerca del mío, me dio una sensación de seguridad y pertenencia que nunca antes había experimentado de esta manera. I love you, David, susurró. La declaración, aunque quizás esperada, me golpeó con toda su fuerza. Era la primera vez que lo decía, y decirlo en ese momento, después de toda la anticipación, la tensión, los momentos secretos y compartidos, lo hacía aún más significativo. Levanté la cabeza para mirarlo. Mis ojos estaban ligeramente empañados. I love you too, Rohan. Nuestro beso fue diferente esta vez. No la pasión furtiva del supermercado, ni la ternura inicial. Era un beso lleno de la profundidad del amor, de la promesa de un futuro incierto pero deseado juntos. Un beso que sellaba lo que habíamos construido, desde ese choque accidental en un pasillo de supermercado hasta este momento de entrega mutua. El supermercado seguía siendo nuestro lugar, el origen de todo. Cada vez que entrábamos, nos recordaba cuán inesperado había sido encontrarnos y cuán lejos habíamos llegado. La normalidad de mi vida había sido irrevocablemente alterada, reemplazada por la emocionante, a veces desafiante, pero siempre gratificante aventura de amar a Rohan. Y aunque el camino por delante pudiera tener sus propios desafíos, especialmente con respecto a su familia y su futuro, sabía que lo enfrentaríamos juntos. Nuestra historia había comenzado entre yogures y lentejas, y ahora, se escribía con cada día que pasábamos el uno junto al otro, construyendo una vida, un amor, en el corazón de Madrid.